Bienvenidos al canal Vida TV Play y al programa Revelación Juvenil, un programa dirigido a la juventud sobre la que el Espíritu de Dios está derramando para que profeticen y vean visiones. Hoy estaremos estudiando Hebreos 8, que es un capítulo de 13 versículos subtitulados de la siguiente manera. Del versículo 1 al 6 está subtitulado El nuevo oficio sacerdotal. Del 7 al 13 subtitulado Un nuevo pacto. Así que vamos a dar inicio para que no perdamos nada de esta enseñanza. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre en esta hora, Señor. Te glorificamos y te exaltamos solo a ti, oh Dios. Queremos decirte, Padre de la Gloria, que esta enseñanza está en tus manos, porque tú eres el Padre por excelencia. Entregamos todo cansancio, toda preocupación, toda angustia y anhelamos, oh Dios, apetitosamente, Señor, el alimento espiritual que tú tienes para nosotros hoy. Encomiendo esta clase, oh Maestro, por excelencia, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1 inicia con las palabras ahora bien. Así que nos conviene recordar cómo finalizó el capítulo anterior de Hebreos 7:28, que dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, haciendo referencia allí a los hijos de Leví. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, haciendo mención al juramento que pronunció el Padre, al decir, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Con ese juramento el Padre constituye al Hijo, a Cristo, como sacerdote hecho perfecto para siempre. Así finaliza Hebreos 7:28. Así que retomemos la lectura de Hebreos 8, versículo 1, y dice el autor a los judíos creyentes. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, y note que el tiempo verbal usado por el autor es en presente, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vemos cómo el autor está reforzando la idea enseñada acerca de ver la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y es que Cristo hizo algo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento jamás hizo, sentarse a la diestra del trono. El versículo 2 dice, ministro del santuario, hablando de Cristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Volvemos al punto del versículo 1. Todo lo anterior constituía un símbolo, una figura del altar eterno y celestial de Dios, presentado el derramamiento de su sangre en el altar verdadero, el altar de Dios en el cielo, donde obtuvo redención para el pecado de todos los que le reciban como su Señor y Salvador. Un nuevo pacto, el vínculo que jamás dejará de ser, es la realización definitiva de la promesa del Dios justo y misericordioso. El versículo 3 lo leemos para que lo expliquemos también con detalle. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesucristo entró a la historia como sacerdote eterno para ofrecer un sacrificio eterno por nuestros pecados. El deber de todo sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios. En la cruz, Cristo fue la ofrenda y el sacrificio, la cual como sacerdote, él mismo fue quien la llevó hasta la cruz. Recordemos que él cargó su cruz y caminó hacia el Gólgota. Es decir, Cristo fue quien la presentó al Padre, proveyendo de esta manera el vínculo permanente entre Dios y los seres humanos. El versículo 4 dice así. Así que si estuviese sobre la tierra, miren la parte en la que los lleva como a pensar en esta situación, porque acordemos que todo este encuentro entre los apóstoles, ¿verdad? Y el autor de Hebreos, esta referencia que él está haciendo es
Primero, cuando Jesucristo ya no está sobre la tierra. Y segundo, les está hablando a los judíos creyentes que están tambaleando en su fe. Pero él les está diciendo, imaginen que estuviese en la tierra, porque les está hablando de él como sacerdote. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, es decir, porque continuaban los sacrificios en el templo, en el momento que el autor lo está diciendo. Aquí el escritor de Hebreos nuevamente alude a la descendencia de Jesús, que viene de la tribu de Judá. Como sabemos, esta es una tribu de reyes, pero no de sacerdotes. Entonces, si Jesús estuviera sirviendo en la tierra, bajo el antiguo pacto, no podría ser sacerdote en absoluto. Y sin embargo, Dios había prometido traer a una figura que iba a ser tanto rey como sacerdote, y eso recordemos que lo hablamos la semana pasada cuando leímos el Salmo 114, que te invito a retomar. Y el que dice que este iba a formar parte de un sacerdocio mayor que el de Aarón y sus descendientes tenía. Eso lo leímos en Hebreos 7, del 11 al 19, la semana pasada. En el versículo 5 de Hebreos 8 leemos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Está hablando de los sacerdotes de las descendencias de Leví. Ellos sirven una figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí es muy importante, ya veremos por qué. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El autor hace mención de Éxodo 25:40, que dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Las mismas palabras de Éxodo 25:40 las menciona ahora el autor de Hebreos en Hebreos 8, versículo 5. Y hago paréntesis, ¿qué significa que las piezas que Moisés debía guiar se hiciesen para ser usadas en el tabernáculo en la morada del Dios Altísimo en medio de su pueblo fuesen figura y sombra de las cosas celestiales? Amados jóvenes, lo primero a destacar es que el diseño entregado para el tabernáculo y sus utensilios es un reflejo del modelo de adoración y de servicio eterno vigente en los cielos. Un lugar que exige como primer requisito reconocer a Cristo como único camino para llegar al Padre, reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas al ser nuestro Cordero. Y en segundo lugar, exige santidad, un lugar santo. Así que son figura y sombra porque vemos las realidades consumadas por Cristo. Y es necesario repetir que Dios lo había prometido en el Salmo 110:4, que traería una figura que iba a ser tanto rey como sacerdote. El versículo 6 de Hebreos 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nadie fue salvo nunca por guardar la ley. La ley les reveló que no podían alcanzar la presencia gloriosa de Dios. El sistema de sacrificios era totalmente una sombra. Y hasta ahora hemos visto que tenemos un sacerdote mejor, tenemos un sacrificio mejor, tenemos un tabernáculo mejor. Y todo esto se dirige hacia el altar de bronce, recuerdo. En el tabernáculo, luego que tú entrabas al primer atrio, lo primero que encontrabas era el altar de bronce, el lugar del sacrificio. Así que nos mueve toda esta imagen, nos lleva a pensar en eso, porque Cristo reúne en su persona estas tres realidades. Él es un sacerdote mejor que sirve en aquel lugar celestial. Él es un sacrificio mejor que se ofreció a sí mismo y además sirve en un tabernáculo mejor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando de la ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, hablando de el pacto del Antiguo Testamento bajo la ley y bajo sacrificios. Y este segundo pacto, que es el pacto de gracia por Cristo Jesús. La ley no solo hizo todo
susceptible de ser condenado por la culpa del pecado, sino que la excelencia superior del sacerdocio de Cristo también fue capaz de quitar ese sentimiento de culpa. Y claro, la conciencia también la quita del sentido y el terror que la ley generaba. Este es el fundamento del pacto, el perdón del pecado. Siempre se encontrará, siempre, siempre. En el nuevo pacto, el principal objetivo, la principal señal es el perdón de nuestros pecados que nuestro Padre había prometido en Génesis 3:15. Y obviamente también está el acompañar al verdadero conocimiento del amor de Dios Padre en su Hijo. Ningún otro sacrificio pudo presentar una ofrenda perfecta y sin mancha. Solo Cristo lo fue. A partir del versículo 8 al 11 de Hebreos 8, del libro de Hebreos que estamos leyendo, el autor cita textualmente a nuestros hermanos judíos Jeremías 31 al 34. Yo voy a leer en la versión en el libro de Hebreos, pero en Jeremías se lee exactamente las mismas palabras. Todo esto lo hace el autor con el fin de fortalecer la fe de ellos en Cristo, en el Cristo como Mesías. Y lo leemos en Hebreos 8:8, a partir del 8 hasta el 11. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jesús lleva a cabo su ministerio bajo el pacto de gracia, la gracia de Dios, el cual se encuentra grabado en la mente y en el corazón de los creyentes mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de que ahora se trata de un pacto distinto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, sigue diciendo el versículo, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No como el que hice con sus padres, les recuerda el autor, quienes no permanecieron en el pacto que Dios había realizado con su pueblo. Y obviamente Dios está como llamándolos a saborear. Mira, que el pacto les gustó, pero es que este que yo traigo es distinto. Este que yo traigo es nuevo, es diferente, es aún mejor y les conviene. El versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y es cuando se hace necesario. Dios una vez escribió sus leyes a su pueblo. Ahora escribirá sus leyes en su pueblo, estableciendo un nuevo pacto en las relaciones que Dios quiere tener con el hombre, basado en un poder que viene desde adentro de cada creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. De adentro, nosotros tenemos entonces en el corazón la conciencia de un Dios todopoderoso que nos ama, que entregó a su Hijo por amor, y que además de eso ha hecho pacto con nosotros, y que el conocimiento del bien y del mal, el Señor lo establece para que sepamos cómo obedecerle y lo coloca en nuestros corazones. Por eso está en nosotros el deseo del querer como el hacer la voluntad del Padre. Ezequiel 36 nos ayuda a entender el pacto del que Dios habla en este versículo. Leámoslo de nuevo. Dice el 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así lo dice Ezequiel 36, 25, 27. Se lo leo. Así dice el Señor a partir del 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y un poco más arriba, que no está acá, pero él hablaba, el Señor decía, y lo hago para limpiar mi nombre. Lo hago por mi nombre que ustedes han ensuciado, por así decirlo, y lo voy a limpiar ahora para que todo pueblo vea y me conozca que yo soy Jehová.
El versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Seguimos con el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Igualmente, esta lectura nos conecta con Juan 16, del 8 al 11, que dice, y cuando Él venga, hablando de Jesús, del Consolador, hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Consolador, del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El versículo 11, siguiendo con Hebreos 8, nos enseña, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hasta aquí el autor de Hebreos recita Jeremías 31 al 34. Y ahí habla en la obra del Espíritu Santo. Ahora leemos que recibiendo ese entendimiento de las Escrituras, se menciona indirectamente la morada del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes como un guía y maestro para los que somos salvos. Por eso es que antes de leer las Escrituras, todos nosotros la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para buscar que el Espíritu Santo sea el que nos dé revelación de la palabra de Dios, porque es Él el que nos las enseña y el que nos la muestra. Sin la presencia del Espíritu Santo, la palabra no puede ser revelada, solamente serían letras sin vida, pero la Escritura es un arma de doble filo y es viva y eficaz. El versículo 12 de Hebreos 8 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Meditando en la palabra perdón, nos damos cuenta que es una de las acciones más hermosas e impactantes que Dios ha hecho y dicho, y que solo Dios pudo crear un concepto tan profundo. Mientras Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, dijo muchas veces, tus pecados te son perdonados. Se lo dijo a paralíticos, a ciegos. ¿Y te imaginas el impacto que produjo eso en las vidas al escuchar de la boca de Jesús? ¿Y qué tal hoy si Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados? Ve y no peques más. Y después que Jesús habla, ¿qué más puedo decir? Sino que vivamos como individuos, como seres, como creyentes perdonados. Vivamos como perdonados. Muchas veces nos cuesta vivir bajo el perdón y la cobertura de Dios Padre Todopoderoso. Pero la sangre del Cordero ha permitido que nuestros pecados sean perdonados. Versículo 13 el último versículo de Hebreos 8 dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahí obviamente está hablando del sacrificio, porque es lo que Jesucristo hizo. Su obra en la cruz fue el sustituto de aquellas ofrendas en el altar de bronce, que fueron una vez y para siempre en Cristo Jesús. Todo lo que hemos compartido hoy nos ayuda a ver desde el Antiguo Testamento a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. El capítulo 8 de Hebreos indica que los templos, los rituales y los objetos del antiguo pacto siempre debían ser simbólicos. Obviamente sí eran reales y valiosos, pero su valor máximo estaba en su simbolismo, porque todos nos llevan al conocimiento de Cristo y a su obra redentora. Dios siempre tuvo la intención de ir al encuentro de un mejor pacto,
en lugar de algo repetitivo, terrenal y limitado. Dios planteó ofrecer algo completo, personal y eterno a través de Jesucristo. Y hermanos, pues espero que esta enseñanza sea de mucha edificación para ustedes el día de hoy. Vamos a cerrar con la oración esta enseñanza para que el Espíritu Santo siga ministrándonos en nuestro corazón. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este día, por esta enseñanza. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que sigue añadiendo enseñanza, que sigue brindándonos guía, sustento, que nos muestra la verdad de las Escrituras. Gracias, Señor. En este día, Padre de la Gloria, queremos proclamar que nos rendimos a ti, Padre de la Gloria. Y yo quiero encomendar cada vida que ahora me escucha, Señor, cada joven que ahora está parado allí y que tiene preguntas, oh Dios, sobre lo que ha escuchado. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea entregándole tus misterios, hablándole a sus corazones, porque solamente tú los conoces y tú tienes un trato personal con cada uno. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque en ti somos completos y porque en ti encontramos plenitud de gozo. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tú eres el Maestro por excelencia y porque has permitido que este día, esta enseñanza, Señor, pueda ser ofrecida, brindada, Padre de la Gloria. Gracias por tu revelación en las Escrituras. Gracias por el autor de Hebreos, que nos muestra cómo el Cristo Redentor nos da un nuevo pacto. Yo te doy gracias por lo que hemos aprendido hoy acerca, oh Dios, de lo que tú estabas entregando a los judíos en el antiguo pacto, Señor, y lo que has entregado ahora a través del Hijo. Yo te doy gracias, Padre, porque mayores profundidades has entregado, Señor, ahora en estos días, porque el ministerio del Hijo y del Espíritu Santo entrega mayor gloria y mayor conocimiento y revelación de lo que está en el cielo y de tus diseños para adoración y obediencia y rendición a Dios Padre Todopoderoso. Gracias en esta hora y te pido, oh Dios, y encomiendo las vidas de mis hermanos para que ellos puedan también compartir lo que han aprendido, lo que han recibido de ti en este día, Señor, para que toda criatura llegue al conocimiento perfecto en sus corazones de Cristo Jesús, Señor nuestro, para perdón de pecados y salvación y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, y en él yo te doy gracias.